Hola, buen día chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Ya, gracias. Gracias, Diego. Bueno, vamos a comenzar y espero que hayan tenido una bonita semana, un bonito fin de semana. La clase que tenemos para hoy es un poquito difícil, en realidad, así que he tratado de ser lo más didáctico. Por eso es que han visto recién anoche, bien tarde, que he subido la PPT, porque le he estado dando vueltas hasta que ha quedado lo que yo considero correcto. Por favor, recuerden que toda la información que yo manejo del curso, tanto mis PPTs, código, todo, yo lo pongo en el aula. Si bien hay en la sección que corresponde a mi nombre, o hay otra sección que es para el otro paralelo. Pero por favor tengan en cuenta que yo soy un poquito desordenado en realidad en cuanto a la forma en que pongo el material, pero todo tiene orden cronológico. Eso es lo único, ¿sí? O sea, no esperen de pronto ver una carpetita que hay dentro, pero sí todo está en orden cronológico. O sea, esta PPT la subo primero, luego subo el video, luego el material que ayuda como el código o cualquier otra cosa que yo pueda brindarles para el aprendizaje de la asignatura. Así que por favor tengan eso presente. Yo organizo el aula, y esto es para todos mis cursos, no solamente para este, de manera cronológica. Le voy poniendo la clase y la fecha, por si acaso, para que ustedes no se pierdan. Y un link ahora a YouTube, ya no le pongo directamente el video embebido, para que ustedes puedan ver ya sea la ayudantía o la clase. No se olviden, chicos, pongo todo de manera cronológica. Dicho eso, vamos a comenzar. Como les dije, nos espera una clasecita que es un poco difícil. Quisiera aprovechar que hay varios acá ahora, muchos más de los que suelo tener en el taller, para recordarles que asistan al taller. ¿Mm? Nos queda un solo taller más, que es la próxima semana, que es el taller 4, y con eso yo ya, o sea, nosotros como cátedra en general, cerramos todo lo que es habilidades de programación, para concentrarnos directamente en lo que es ya la parte teórica de esta asignatura. Hasta la fecha venimos viendo muchos ejemplos en C, vamos a seguir viendo los ejemplos en C, pero por favor tengan en cuenta que hace rato, mucho rato ya, que no estamos estudiando C. Lo que estamos estudiando son estructuras de datos, ¿no? Recuerden por favor que las estructuras de datos son aquellos mecanismos que nos permiten manejar datos dentro de nuestros programas, ya sea acceder a ellos, guardarlos o en todo caso manipularlos. Entonces, esas son las estructuras de datos. Vimos ya, al menos en C, la propia definición por código de lo que es una estructura, el struct, y luego comenzamos a ver otro tipo de estructura de datos. La más trivial, por lejos, son los arreglos. Pero también hemos visto colas, que le hemos llamado stacks, también hemos visto pilas, que le hemos llamado stack, hemos visto queues, que se llaman colas, es la castellanización del término. Hemos visto listas enlazadas, simples, enlazadas doble, hemos visto listas circulares, hemos visto colas o queues circulares. Ah, Dime, Diego. Bueno, parece que no era para acá. Y ahora vamos a comenzar a ver un nuevo tipo de estructura que se asemeja mucho a las listas enlazadas, pero son bien más complejas, que son los árboles binarios. Por cierto, ustedes tienen la primera tarea, punto 1 y punto 2, es sobre lo que hemos visto, el es sobre lo que vamos a ver esta semana. Y así a partir de la próxima semana ustedes van a tener ayudantías sobre esta temática y el taller sobre esta temática. La guía la encuentro bien bonita, la guía es la misma para ambos paralelos. Una cuestión, chicos, respecto a la tarea o guía. Yo los invito a que usen el código que he dejado en el aula, como también el código que voy a dejar o el código que dejó el otro profe en el aula. Pero también quisiera invitarlos a dos cosas. Lo primero es que ustedes desarrollen su propio código, y lo otro, que sepan buscar código de Internet. En este caso yo no les digo que ustedes tienen que copiar. Al contrario, busquen código de Internet, interprétenlo y ajustenlo a los requerimientos que los requerimientos de los ejercicios
de la tarea. Por favor, lo que sí les pido, como dice en la tarea, es que ustedes referencien. Es decir, han sacado el código, no sé, por decir, de Wikipedia. Bueno, pongan la página, el link de donde ustedes sacaron el extracto, todo el código. Entonces les pido eso para mantener todo lo que se llama, en este caso, el copyright en orden. Caso contrario, si ustedes toman código y lo copian, sin referenciar de dónde lo sacaron, es lo que comúnmente se conoce como plagio. Y esto es, por ejemplo, lo mismo que cuando ustedes toman la imagen o la foto que sacó otra persona y la utilizan para sus propios fines. Entonces estamos en presencia de lo que se llama plagio y es algo que yo quisiera empezar a educarlos, digamos, de alguna manera, para que ustedes no lo cometan. Usualmente cuando uno comienza, se cometen errores, pero para eso estamos nosotros, en este caso los profesores, para poderlos guiar en este sentido. Entonces, desarrollen su código, pero también los invito a que busquen código desarrollado por otros en Internet y lo adapten a sus propias necesidades. Y lo último que le quiero decir es que está totalmente permitido que conversen entre ustedes. Ojo con eso, no hay forma de que yo les diga no conversen. Al contrario, conversen entre ustedes. Vean cómo cada uno, por eso la idea también de los talleres, de trabajar en grupo, vean cómo están desarrollando. Lo que sí les pido es que no se copien. Y para eso sí nosotros tenemos diferentes herramientas que nos permiten detectar cuando el código es copiado, ¿sí? Para eso hay muchas herramientas de cross-check en este caso, que trabajan, son algoritmos semánticos en realidad, y que nos permiten ver si los códigos se asemejan en sintaxis, en semántica y demás. Bien, parece que tengo un chat acá abierto. A ver, Nicolás, no sé, vos dices que le falla el micrófono. ¿El mío? ¿No me escuchás? ¿O es micrófono personal, digamos? No sé si está Nicolás. Sí, bueno. Ya, vamos a comenzar entonces con la presentación para hoy. Como les dije, la he preparado lo más didáctica y pedagógica posible. Nos va a llevar un poquito de tiempo y por favor, chicos, ante lo mínimo, me interrumpen. Porque yo quiero que esto quede súper claro. Esta temática es, desde mi punto de vista, una temática de quiebre de mentalidad. Bien, vamos a comenzar. Lo que quiero que veamos es las funciones recursivas. Las funciones recursivas se utilizan en cualquier lenguaje en realidad, no es algo propio de C, no son estructuras de datos, ojo con eso, sino es una particularidad en el manejo de las funciones por parte del lenguaje de programación en convivencia, digamos, con el sistema operativo. Ya les voy a mostrar por qué, dónde interviene el sistema operativo acá. Entonces, las funciones recursivas, si bien aquí las vamos a ver en C, aplican a cualquier lenguaje, en particular lo hemos usado cuando veíamos Assembler en otros cursos conmigo, o bueno, en realidad lo que se llama estructura de computadores en nuestro departamento, pero lo pueden ver en Java o en cualquier otro lenguaje, inclusive en Python, en MATLAB. Las funciones recursivas, chicos, son funciones que se llaman a sí mismas. Ojo, pero cuando se llaman a sí mismas, no es que estamos generando un nido. Es como si fuera la lista enlazada, si recuerdan, teníamos un puntero que apuntaba al siguiente nodo. Era como si fuera que se llamaba a sí mismo, pero en realidad lo que hace es replicarse. Lo que sucede con las funciones recursivas es que se replican, pero en ejecución. Vamos a ver un ejemplo. Creo que la mejor forma de verlo es a partir de un ejemplo. Miren lo que pasa acá. El ejemplito que tengo preparado es uno simple, muy similar también al que damos en el otro paralelo y muy similar al que ustedes van a encontrar prácticamente en cualquier bibliografía. Acá nosotros tenemos nuestra función recursiva en donde le hemos llamado, fíjense, acá la tenemos, le hemos llamado mostrar número, donde el único argumento que estamos metiendo es un entero. Este es un ejemplo muy trivial, chicos, de lo que es una función recursiva. Este es nuestro prototipo. Fíjense que lo primero que vamos a hacer es imprimir el parámetro que estamos recibiendo. Esto es el número entero que le llamo pivot, nada más. Luego fíjense que tengo una condición de quiebre acá. Esto es bien importante.
esta condición de quiebre que dice pivot menor a 5, indica también el número de veces que yo voy a aplicar la recursión. Sin una condición de quiebre, la recursión entra en lo que es un bucle infinito y puede colapsar la memoria de nuestro sistema. Pero fíjense, acá digo, esto es mientras pivot sea menor a 5, yo voy a invocar, fíjense, en este caso, a la función otra vez. Por eso le llamo, fíjense, la llamo a sí misma mostrar número. Esto no significa, por favor, tengan bien presente, de que esta función hace esto, que se mete acá de nuevo. No, nada que ver. Esto lo que hace es llamar a una nueva función que se llama, esta es mayúscula, mostrar número. Con, ya, perdón. Mostrar, ya. Llamo una nueva función que se llama mostrar número. Vamos a borrar esto, me ha salido bastante feo en realidad. Escrito bien feo. Por suerte no están viendo mi pizarra, chicos. O sea, están tomando el curso de manera online, pero mi pizarra es, o sea, mi letra es terrible, pero bueno. Entonces lo que hace es llamar a la misma función. Ya me doy por vencido. Bien, entonces, esta función, fíjense, una vez que nosotros, si pivot es menor a 5, invoca de nuevo a una función que se llama mostrar número, pero esto equivale a replicar esta función otra vez. Y el argumento que paso es pivot más 1. Entonces, la próxima vez que cuando yo invoque a la función mostrar número, ahora el argumento pivot va a valer pivot más 1. Y esto se va a ir repitiendo hasta que pivot sea igual a 5. Cuando pivot es igual a 5, salimos e imprimimos el número. Y nuestro main, fíjense, es muy simple. Tenemos el main que no es tipo void y solamente mostrar número. Y lo inicializo con el número 1. Yo voy a borrar acá las flechitas que hice porque de hecho al final van a terminar dando ruido a lo que yo quiero hacer. Y lo que les quiero mostrar entonces es cómo nos queda la función recursiva, ¿sí? Fíjense, importante acá, inicializo la función con el número 1. Por lo tanto, la primera vez que lo llamo, voy a imprimir, por supuesto, el número 1, y pivot es definitivamente menor a 5. En la próxima invocación que haga, pivot va a valer 2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Pivot vale 1, llamo a una nueva función que se llama mostrar número, cuyo parámetro de entrada ahora es pivot, pero vale 2. Como 2 sigue siendo menor a 5, entonces voy a llamar a la función mostrar número con pivot más 1, que vale 3 en este caso. Fíjense, esto es lo que quiero insistir. Se llaman funciones recursivas, pero no es que la función se mete a sí misma. Es como si fuera que la vamos replicando a la función. Por eso es el problema de memoria. Luego, como pivot 3 es menor a 5, entonces voy a invocar una nueva función, que le voy a llamar pivot 4. Bien. Perdón, que va a tener como argumento pivot y que vale 4. Entonces, acá nuevamente voy a hacer, un nuevo llamado con pivot 5. Y fíjense que pivot 5 ya es, o sea, ya no cumple acá la condición del if. Por lo tanto, acá nosotros debiésemos ser capaces de imprimir nuestro pivot, que es igual a 5. Entonces, lo primero que vamos a imprimir es pivot 5 porque ya no cumple con esta condición. Ahora, cuando retornamos, ojo, recuerden que como todo programa, en este caso, si bien pivot vale 5, cuando nosotros retornamos ya hemos salido del if, entonces se va a ejecutar lo siguiente que tenemos acá abajo. Y lo siguiente que tenemos acá abajo es el printf de pivot, y pivot ingresó con el valor 4. Entonces vamos a imprimir el número 4.
Luego, chicos, retornamos a la función anterior. Esto es, vamos primero en este sentido, y luego cuando empezamos a retornar, retornamos en este sentido. En Assembler nosotros veíamos que para que esto pudiera suceder, teníamos una serie de punteros que le llamábamos stack pointers, que de hecho vamos a utilizar enseguida eso. Cuando retornamos de este llamado al anterior, fíjense, el if ya se ha ejecutado, entonces se ejecuta la instrucción que viene después del if. Y pivot vale 3, y por eso imprimimos pivot igual a 3. Luego, cuando hemos terminado de ejecutar esta instrucción, volvemos a la anterior y sucede exactamente lo mismo, y mostramos pivot igual a 2, y cuando sucede eso, volvemos a la anterior y mostramos pivot igual a 1. Esa es la recursión, chicos. Es como si fuera que la función se replica a sí misma varias veces. Aquí hay que tener presente, y esto es bien importante y lo que muchas veces causa confusión con la recursión, es que cuando ya no cumplimos la condición, como sucede acá, se ejecutan las instrucciones que están después del if. En este caso tenemos el printf y retornamos. Como todo programa, cuando nosotros retornamos directamente. Aquí hay una función que invoca, perdón, aquí hay una instrucción que invoca a una función. La función que está invocando es mostrar número. Cuando nosotros retornamos de la invocada, en este caso, al invocador, esos son los términos que utilizamos básicamente en Assembler, perdonen, cuando retornamos de la función, ¿sí? Vamos a retornar a la instrucción inmediatamente siguiente. ¿Sí? Retornamos, es el punto y coma, la instrucción inmediatamente siguiente es el printf. No es que vamos a retornar de acá a el programita original, no, retornamos al programa que nos llamó. Entonces estamos acá y de acá retornamos al programa que nos llamó. Y así sucesivamente. Entonces fíjense que esto funciona como si fuera un stack. De hecho, esa es la particularidad de las funciones recursivas. Y es que nosotros podemos aplicarlas dentro de un stack, que ya lo vamos a ver cómo es. Si nosotros implementamos esto en NetBeans, ¿sí? Fíjense, le agrego el return 0, pongo el int main solamente porque a mí me gusta trabajar así, no me gusta trabajar particularmente con el void, y es porque retornar 0 le está diciendo al sistema operativo que está todo bien. Si nosotros le ponemos void y no retornamos nada, como que el sistema operativo no puede decidir si lo que ejecutó está bien o está mal. Entonces, int main le mostrará el número, lo inicializo con 1 y return 0. Y lo que obtenemos en la consola, ya sea que utilice la consola interna acá como la consola externa, es la serie de números 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué tiene esto? Porque fíjense que el 1, 2, 3, 4, 5 corresponde siempre al primer printf. Y luego 5, 4, 3, 2, 1 corresponde al segundo printf. Entonces lo que ha sucedido, chicos, es que primero invocamos a la primera función, imprimimos el 1. Aquí invocamos a la segunda función, imprimimos el 2. Invocamos a la tercera función, imprimimos el 3. Invocamos a la cuarta función, imprimimos el 4. Invocamos a la quinta función, imprimimos el 5. Luego el if e imprimimos de nuevo. Como el if acá no se cumple, vamos a imprimir el 5, volvemos, imprimimos el 4, volvemos, imprimimos el 3, volvemos, imprimimos el 2, y finalmente imprimimos el 1. Y aquí es donde nosotros vemos la recursividad. Se puede ver, sobre todo acá cuando dice 5, 4, 3, 2, 1, que esto se comporta como si fuera un stack, porque es last input, first output. Fíjense. Aquí lo que nos... ya vuelvo sobre el caso del stack. Nosotros, y esto es súper importante, siempre necesitamos una condición para el fin de nuestra recursión. Aquí tenemos el mismo main que antes, pero fíjense que la función que yo estoy tratando de hacer recursiva, ahora tiene solamente mostrar número pivot más 1. No hay ningún if, no hay ningún break, no hay nada. Esto, chicos, lo que hace es que la función se va a estar llamando a sí misma continuamente. Como no hay ningún break, entonces esto es un bucle infinito.
se va a llamar continuamente. No hay forma de que nosotros retornemos y el programa pueda salir con el return 0. Simplemente porque no hay un break, no hay un if, no hay nada. En ese caso, chicos, nosotros estamos en presencia de un bucle infinito y lo que va a suceder es que va a desbordar memoria. ¿Mm? Claro, aquí estamos trabajando con un número entero. Para que desborde memoria son 4 GB. No es bien, en un sistema de 32 bits, no es muy común que eso suceda, pero o sea, eventualmente nosotros vamos a tener que parar la ejecución del programa. Pero con cosas más complicadas definitivamente podemos tener el desborde de memoria. Ahora, quiero recordarles, por favor, que las funciones recursivas no son una estructura de datos. Las funciones recursivas son una particularidad que tienen nuestros lenguajes de programación para el manejo de funciones. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el stack? ¿Y por qué es que yo les hacía referencia al stack? Vamos a ver el siguiente ejemplo. En este ejemplo, chicos, lo que tenemos es el típico ejemplo del número factorial. Porque el número factorial, calcular el factorial de un número, perdón, es la típica recursividad. El factorial de 5 es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, por 0. O sea, perdón, por 1. Factorial de 0 no se olviden que es 1. Entonces lo que tenemos acá es una recursividad, ¿sí? Ya dada por una fórmula o por una técnica matemática. Vamos a ver el main para ver cómo es que funciona esta técnica, cómo aplicamos la recursividad acá y por qué está el stack acá. Fíjense que tenemos el main tiene un printf primero, que es donde vamos, que yo les digo, ingrese el número para factorial, ingresamos el primer entero, hacemos el scanf, ¿sí? Para ingresar el número, y luego fíjense en el mismo printf, yo ingreso el número, ¿sí? O sea, muestro el número, y voy a mostrar luego el factorial correspondiente. Entonces muestro el número i, y luego el factorial. Y esta es la función factorial. La función factorial, en este caso solamente para asegurarme que abarque números enteros bien grandes, es que la dejo como long. El factorial y por supuesto un número entero, y lo pongo sin signo en este caso porque no me interesa en realidad el signo. Yo los números factoriales para números positivos me interesa que abarque la mayor cantidad de bits posibles. Si yo le pusiera con signo ya estoy perdiendo un bit. De hecho es el bit más significativo. Y ahí comienzo, fíjense, si i es menor o igual a 1, en este caso es 1 o 0, vamos a volver con el 1. Caso contrario dice, vamos a volver con i, que es el número que viene como parámetro, por el factorial de i menos 1. Se llama ahora a sí mismo, ¿sí? Hay una recursión, pero el parámetro lo vamos a ir decreciendo en 1. ¿Hasta cuándo va a suceder esto? Hasta que i sea 1, básicamente. Si empezamos con 10, vamos a tener 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, y ahí vamos a volver. Y vamos a volver con el resultado de vamos a ir haciendo las multiplicaciones, y ese resultado que vamos a ir devolviendo. Entonces, aquí tenemos nuestra condición de quiebre, y lo que sucede en este caso es que el sistema operativo lo trata como un stack. Fíjense, el main va a estar en la posición más baja. No se olviden cómo funcionaba el stack, ¿sí? Last input, first output. Como el main es lo que ejecutamos primero, va a ir abajo en nuestro stack. Luego se va a ejecutar factorial para 1. Luego se va a ejecutar factorial para 2, para 3, para 4, para 5. Esto es push. Entonces, nuestro sistema operativo va a ir colocando en la parte más baja del stack al programa main, al siguiente el factorial 1, siguiente factorial 2, el 3, el 4, hasta el factorial 5. Y ahora sí, luego, como nosotros tenemos que empezar a volver, vamos a hacer un pop del factorial 5 primero, luego el 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1, hasta que volvemos al main. Es lo mismo, fíjense, el comportamiento del stack es parecida a esta dramatización que yo les hice recién respecto en este de mostrar un número, ¿sí? Profe, tengo una duda. Sí, ¿No debería ser como en la del S?
no debería ser como al revés, porque le ingresamos el dato más grande primero y después se ejecuta en el dato. Ya, vos dices claro, sí, yo ya te entendí, sí. Eh, Factorial, pero cuando pongo uno es la primera ejecución. No, lo voy a corregir inmediatamente para que les quede bien luego en el aula. Tienes toda la razón. ¿Quién fue este, Diego? Sí, fui yo. Diego, tienes toda la razón. En realidad, cuando yo lo puse, yo lo que pensé era la ejecución nada más. O sea, primero hago como si fuera que hago factorial una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces. Ahora me queda más ordenado, pero sí, le sigo acá el orden que me dice el compañero, que está muy bien. Aquí el argumento es el 5. Cuando yo le puse el uno es porque decía, llamo una vez a factorial, luego lo llamo por segunda vez, por tercera, por cuarta, por quinta. ¿Me siguen el error que había cometido? Ah, ya, ya, vale, vale. Eh, o sea, cuando yo lo escribí pensando en, en la iteración, no en el argumento. ¿Sí? Ahora lo escribí como me corrige muy bien acá el compañero con el argumento. Invoco factorial con el número 5, luego invoco con el número 4, luego invoco con el número 3, luego invoco con el número 2 y por último invoco con el número 1. Gracias, gracias ahí por la apreciación, Diego. ¿Les queda claro, chicos? Para mí sí. Ya, los códigos en realidad los van a tener en el aula, pero igual este código es simple. Yo no sé si vale la pena realmente que yo les ponga un archivo más. Lo pueden replicar ustedes directamente de la PPT. Fíjense de que esto funciona, obviamente, ¿no? Y, y es relativamente simple. Lo que sucede, chicos, con la recursión es que, como les digo, hay que tener mucho cuidado. Tenemos que lograr siempre de que, de que la recursión tenga un quiebre. Si la recursión no tiene un quiebre, entramos en un bucle infinito. Y por supuesto, fíjense acá, como acá está representado por programas, no está representado por números, ojo, tal vez por eso también era la cuestión que me corregía el compañero. Este no es un número, este es el programa. Aquí tenemos el programa main, aquí tenemos el programa, perdón, la función factorial con el argumento 5, la función factorial con el argumento 4. Este es un stack de funciones, no es un stack de números. Por eso es que hay que tener mucho cuidado porque podemos colapsar memoria. No se olviden que cuando veíamos stack, una de las cuestiones que yo le dije es que le permitía al sistema operativo poner en jerarquía a los diferentes programas de ejecución. Bien, dicho eso, vamos a pasar tal vez a la parte que es más difícil desde mi punto de vista en lo que hace a estructura de datos. Porque vamos a trabajar con un nuevo tipo de estructura de datos que utiliza la recursión y la utiliza en extenso. Por eso es importante, chicos, que ustedes me hayan seguido con la idea de cómo funciona la recursión. Por favor, tengan presente que si bien coloquialmente decimos que la función se llama a sí misma, en realidad estamos replicando la función, bien parecido a cómo trabajamos con los nodos en las listas enlazadas. Entonces, vamos a trabajar con árboles. Los árboles, chicos, a ver, para programación, yo considero que es la entrada fundamental para todos aquellos que les gustan las ciencias de la computación, y con esto estoy hablando básicamente de las técnicas heurísticas, de aprendizaje de máquinas, de inteligencia artificial y demás. Pero claro, lo vamos a ver acá desde el punto de vista de programación, como una estructura de datos, como un manejo de datos, básicamente. Lo bueno de esto es cuando lo queremos implementar para procesar datos, que es otra historia. Aquí es solamente para manejar datos. El manejar significa acceder, leer, grabar datos, nada más. O buscar datos. Árboles. Las listas, chicos, que nosotros hemos visto, las listas simplemente enlazadas y las listas doblemente enlazadas, inclusive las colas y las pilas, tienen configuraciones que se llaman lineales, básicamente. Siguen una es seguida por la otra, o sea,
todas tienen su precedente y su presente y su sucesor, o sea, todos tienen un antes y un después, digamos. Hemos visto, sin embargo, listas circulares y hemos visto colas circulares, ¿sí? Que ahí podríamos empezar a hablar de la no linealidad. Ahora vamos a la linealidad en lo que es el manejo de estructura de datos. Ahora nos vamos a ir un poquito más allá porque le estamos agregando dimensiones a estas estructuras de datos. Vamos a trabajar con algo que se llaman árboles. Los árboles, chicos, son estructuras de datos con nodos, pero que se enlazan de forma jerárquica y tienen una orientación. Y cuando decimos que tienen una jerarquía y tienen una orientación, es que nosotros estamos restringiendo la forma en que se organiza ese árbol. Pero no se olviden, es un conjunto de nodos enlazados. Vamos a seguir trabajando en una derivación de las listas, pero en este caso se llaman árboles. La jerarquía implica de que tenemos un nodo padre y tenemos nodos que se llaman hijos. Ahora, yo no quiero empezar acá a hablar de cuestiones de por qué los nombres, ¿sí? Porque ¿por qué no se llama nodo madre, digamos? No, la bibliografía lo llama nodo padre. Bueno, en realidad en inglés le dicen parent, y eso no tiene género, digamos. Pero en los libros, digamos, en lengua castellana, le llaman nodos padres. Y le llaman nodos hijos, ¿sí? Esa es la jerarquía. Hay es la jerarquía claramente vertical, ¿sí? Ahora, también decimos que está ordenada u orientada, y esto es la lectura que hacemos de los valores que almacenamos en los árboles es de izquierda a derecha. En realidad, esto depende de la literatura. Cuando yo le digo de izquierda a derecha, es que a la izquierda vamos a tener siempre los valores menores, y a la derecha vamos a tener siempre los valores mayores, pero dependiendo de la jerarquía. Por ejemplo, el 1, acá el nodo 1, esta es la forma típica de dibujar árboles, que ustedes seguramente, aquellos que ya están trabajando un poquito con inteligencia artificial, habrán visto que existe algo que se llama árboles de decisión. Bueno, parten de esto. Tenemos aquí el nodo padre, que se llama nodo raíz, porque es el inicio de todo el árbol, y tiene dos hijos. El valor que tiene este nodo es el 1. Esto es solamente un ejemplo, chicos. Esto es lo que se llama el nodo raíz. Es el punto de entrada a la estructura. Puede tener 0 o hasta 2 descendientes. Y esto es hasta 2 hijos. En este ejemplo particular tenemos 2 hijos. El 2 y el 3. El nodo de la izquierda tiene el número 2 y el nodo de la izquierda tiene el número 3 asociado. Fíjense que ahí estamos contemplando la ordenación, y esto es, el de la izquierda es menor al de la derecha. Bien. Luego, el nodo 2 tiene 2 hijos, que es el nodo 4 y el nodo 5. De nuevo, el nodo de la izquierda es menor al nodo de la derecha. El nodo 3 tiene 2 hijos, que es el nodo 6 y el nodo 7. Y de nuevo, el nodo de la izquierda es menor al nodo de la derecha. Y en esta etapa, en esta jerarquía, chicos, fíjense que tenemos un nivel, 2 niveles, 3 niveles acá, 4 niveles. Hay 4 niveles de nodos. Siempre el de la izquierda es menor al de la derecha en su mismo nivel o en su misma jerarquía. El nodo 2 y el nodo 3 están en la misma jerarquía, son hijos de 1. El 4, el 5, el 6 y el 7 están en la misma jerarquía. 4 y 5 son hijos de 2 y 6 y 7 son hijos de 3. Luego fíjense, el nodo 4 tiene 8 y 9 como hijos. De nuevo, de izquierda a derecha es el menor. El nodo 5 tiene el 10 y el 11. El nodo 6 tiene un solo hijo, que es el 13. Y el nodo 7 podría haber no tenido hijos, pero en este caso tiene uno, que es el nodo 14. Esto es solamente un ejemplo, chicos, no nos dice absolutamente nada. Y no es lo que nosotros vamos a usar, es solamente para ejemplificar cómo son los nodos. Entonces tenemos un nodo raíz, que es el punto de entrada a nuestra estructura, y que puede tener ninguno o hasta 2 hijos. Si no tiene ninguno, es un árbol con un solo nodo, así de simple.
Ahora, lo interesante es que todos los descendientes, no importa en qué etapa estemos viendo, va a tener lo que se llaman subárboles. Fíjense que el nodo 3, si nosotros lo analizamos independiente del nodo 1, es como si fuera un arbolito solo. Lo mismo el nodo 2. Entonces, dentro de toda esta estructura que tenemos acá, esta parte es un subárbol de toda la estructura grande, o esta otra parte es un subárbol de toda la estructura grande. O lo que es lo mismo, por ejemplo, el nodo 4 con sus descendientes constituyen un subárbol de todo el árbol grande. Aquí tenemos entonces un subárbol, este en azulcito, entonces se lo dejo acá en azul también, y tenemos lo que se llaman las hojas. Las hojas es el último nivel de nuestro árbol. No hay nada más allá. Entonces nuestro árbol termina en hoja. Igualmente, un nodo intermedio que no tenga descendientes, yo le dije el ejemplo, por ejemplo, de que el nodo 7 no tuviera como descendiente al 14. Si el nodo 7 quedara solito, el nodo 7 es una hoja. Todos los nodos que no tienen descendientes se llaman hojas. Bien, entonces luego tenemos por supuesto a los intermedios. Entre la capa de hojas que tenemos acá y el nodo raíz, todos los nodos que quedan en el medio son nodos intermedios o internos de nuestro árbol. Esa es la clasificación, digamos, de los elementos de nuestro árbol. En la literatura aquí yo le he puesto en general, chicos, los gráficos que ustedes pueden encontrar. Por favor, entiendan que esta forma de trabajar con grafos, que es muy similar a trabajar, no sé si recordarán, con máquinas de estado finito, estamos utilizando la misma técnica, la misma grafología para trabajar. Tengan presente de que los árboles con los que vamos a trabajar no son exactamente cualquier dibujito de grafos que ustedes van a encontrar. Yo acá les he seleccionado algunos, pero en realidad nosotros vamos a seguir una serie de reglas. No se olviden, primero, que vamos a tener siempre un nodo raíz. Yo les dije que el nodo, cualquiera, puede tener o 0 o hasta 2 hijos. En particular porque nosotros vamos a trabajar con un tipo de estructura que se llama árboles binarios. Pero en estricto rigor, nada nos impide tener n hijos, ¿sí? Nada más que no van a ser árboles binarios, que es lo que nosotros vamos a trabajar. Entonces, los árboles en general pueden ser, vamos a tener siempre una raíz, vamos a tener n hijos, en este caso n nodos. Fíjense que estos n nodos acá, que son 3, son los padres de estas dos hojas que tenemos acá. Esa es la típica estructura. Entonces, tenemos una jerarquía, el nodo raíz, las hojas, los subárboles, el nodo padre y los nodos hijos. Y tenemos también un ordenamiento. Y digo eso porque, por ejemplo, en este ejemplito que está acá, que está sacado, está en este orden, ¿sí? Este ejemplito que está acá, si bien nos habla, fíjense, el 7 es el nodo padre del 2 y el 6. Y el 2, como no tiene descendientes, se llama una hoja. Sin embargo, el nodo 6 tiene el 5 y el 11 como descendientes. Por lo tanto, el nodo 2, el 5 y el 11 son hojas. El nodo 4 también es una hoja. Y puede suceder una topología, chicos, parecida a la que tenemos acá. El nodo 2 va al nodo 5, el nodo 5 al 9 y el nodo 9 al 4. Cuando tenemos topologías de esta naturaleza, nosotros estamos en presencia de una lista enlazada. No estamos en presencia justamente de un árbol. Hagamos de cuenta que toda esta otra parte, a ver si me sale bien esta vez, hagamos de cuenta que cuestión. Ya. Esta cuestión de usar puntero más desespera que otra historia. Hagamos de cuenta, por ejemplo, que todo esto que nosotros tenemos acá no existe. Si esto no existiera en nuestro nodo, en nuestro árbol, y solamente tuviéramos esto que está acá,
nosotros estamos en presencia de una lista enlazada. Bien, entonces, recordemos, tenemos una jerarquía, tenemos un ordenamiento, tenemos el nodo raíz, tenemos subárboles, tenemos nodos hojas, el nodo padre, etc. Vamos a seguir con algunas definiciones que son bien importantes también, que van a ser a los árboles los árboles. Algunas definiciones que son fundamentales, chicos, ¿sí? Y lo vamos a tomar al ejemplo a este que está acá. Si bien no es el mejor ejemplo con el que vamos a trabajar, el arbolito es bien didáctico. Fíjense, nosotros tenemos lo que se llama una trayectoria. Dentro de un árbol, una trayectoria del nodo n sub i al nodo n sub k es una secuencia de nodos, pero ojo, una secuencia de nodos que obedece a la jerarquía, partiendo del nodo n sub i al nodo sub k. Por ejemplo, la secuencia para ir del nodo 1 al nodo 14, mi trayectoria es 1, 3, 7, 14. Insisto, estamos hablando acá de cuál es la trayectoria entre dos nodos, pero obedeciendo a la jerarquía. La trayectoria del nodo 2 al nodo 10 es 2, 5 y 10. Luego nosotros vamos a hablar, por ejemplo, cómo ir del nodo 8 al nodo 14. Si nosotros queremos ir del nodo 8 al nodo 14, fíjense, chicos, que primero no es muy común que nosotros queramos movernos entre las hojas, pero si lo queremos hacer, tenemos que respetar la jerarquía, del 8 al 4, del 4 al 2, del 2 al 1, del 1 al 3, del 3 al 7 y del 7 al 14. Hay que respetar las jerarquías siempre. Pero esto es casi el único camino que existe, porque no hay nada intermedio, de hecho. Un link es un enlace entre un padre y un hijo. Por ejemplo, entre el 1 y el 3 tenemos este link que está acá, ¿sí? Entonces, el link es el que determina, si bien esto, insisto, estamos trabajando todavía a nivel grafología, y determina que el 3 es el hijo de 1. Entre dos nodos existe un link. El largo de la trayectoria es el número de links o enlaces. Por ejemplo, la trayectoria del nodo 1 al nodo 14 tiene 3 links. Por lo tanto, el largo de la trayectoria es 3. Va del nodo 1 al nodo 3, del nodo 3 al nodo 7 y del nodo 7 al nodo 14. Tenemos entonces, fíjense si lo quieren pensar como segmentos. Tenemos el segmento 1.3, el segmento 3.7 y el segmento 7.14. Esta trayectoria del nodo 1 al nodo 14 es una trayectoria de 3, de valor 3, 3 links. La regla es bien simple, si m es el número de nodos que tenemos en la trayectoria, entonces el largo de la trayectoria es m menos 1. Lo mismo si queremos ir del nodo 1 al nodo 11, tenemos 1, 2, 3 y 4 nodos. Por lo tanto, el largo es 3. Hay 3 links. La altura de un nodo, ojo con eso, es el largo de la trayectoria más larga desde ese nodo a una hoja. Por ejemplo, la altura del nodo 3 es 1, 2. Tenemos la altura del nodo 3, son 2 links. Es lo más alto que nosotros podamos tener desde este nodo hasta la hoja final que exista. Tal vez un ejemplo mejor lo podríamos tener acá. La altura, por ejemplo, del nodo 12 no es 1. La altura del nodo 12 es 1 y 2, desde el nodo hasta la hoja más lejana. Esa es la altura que nosotros estamos definiendo asociada al nodo. La profundidad de un nodo es el largo desde la raíz hasta ese nodo. Por ejemplo, la profundidad del nodo 6 es 2, porque tenemos 2 links, desde el nodo raíz hasta el nodo 6. Vamos a ver en los ejemplitos de acá, la profundidad del nodo 9 es 1, 2 y 3. La profundidad del nodo 23 es 1 y 2. Entonces, ya tenemos lo que es la altura, ¿sí?, que es del nodo hasta la hoja más lejana, en jerarquía, la profundidad, que es desde la raíz hasta el nodo, y finalmente, hablemos de la profundidad del árbol, que es
la trayectoria, el largo, perdón, entre la raíz y la hoja más lejana. Por ejemplo, acá, la profundidad de este árbol es 1, 2, 3, donde 2 y 9 son las hojas más lejanas que tiene mi árbol. La profundidad más cercana, digamos, simplemente 2, pero en estricto rigor, la profundidad del árbol es la distancia entre el nodo raíz y la hoja más lejana. Este tipo de cosas, chicos, son útiles porque nosotros vamos a empezar a trabajar con algoritmos de búsqueda. Y la búsqueda tiene que ser eficiente desde el punto de vista computacional, que nos permita llegar al dato que necesitamos de la manera más rápida y eficiente posible. Los árboles es el primer approach que vamos a tener para desarrollar algoritmos de búsqueda que sean eficientes. Las listas, por ejemplo, no son eficientes. Las listas nosotros vimos que las podemos recorrer de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, o viceversa. O sea, de hecho, cuando son circulares, doblemente enlazadas, podemos ir de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Pero tenemos que recorrer nodo por nodo. La idea de utilizar árboles, es no trabajar con nodo por nodo, sino directamente movernos entre todos los nodos posibles con la menor cantidad de pasos para llegar al dato que buscamos. Y aquí lo último dice nodos a una misma profundidad están en el mismo nivel. Y eso es lo que yo les decía, 2 y 3 son los hijos de 1, por lo tanto 2 y 3 están en la misma jerarquía. 4, 5 son hijos de 2 y 6 y 7 son hijos de 3. Por lo tanto, 4, 5, 6 y 7 están en el mismo nivel y tienen la misma profundidad. Entonces, para ver cuándo un nodo está en la misma profundidad, tiene la misma jerarquía que otro, directamente vemos la profundidad. Por ejemplo, en los ejemplitos que tenemos acá, si bien todo esto está dibujado de una manera más o menos bonita, lo que podemos ver es que 8, 18, 23 y 45 son nodos de la misma profundidad, por lo tanto